el viento susurraba secretos ancestrales. Entre los picos escarpados de las montañas azules, una melodía lúgubre que se colaba por las rendijas de la mansión Whitehall, encontrando su camino hasta el corazón oprimido de Lady Evelyn. Su vida, que una vez prometió ser un tapiz vibrante de amor y prosperidad, se había deshilachado hasta convertirse en una maraña de humillación y desesperación. Cada amanecer traía consigo una nueva carga de desdén de su propia familia, cuyo apellido, otrora sinónimo de honor, ahora resonaba con la burla y el desprecio en los círculos sociales de la capital. La razón de su desventura era un escándalo que la había marcado como paria. Un compromiso roto en vísperas de la boda, una mancha indeleble en su reputación, tejida con hilos de chismes maliciosos y verdades a medias. Evelyn, de 22 años, una mujer cuya belleza serena y gracia natural solían iluminar cualquier salón, ahora se marchitaba bajo el peso de la vergüenza. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud y el optimismo, estaban apagados, ensombrecidos por círculos oscuros. Su piel, que alguna vez irradió un brillo saludable, había palidecido hasta volverse casi translúcida. Pasaba sus días recluida en la biblioteca de la mansión, buscando consuelo en las páginas polvorientas de viejos tomos, su única compañía el crujido de las hojas y el eco de su propia soledad. Las ventanas, una vez invitaciones abiertas a la luz del sol y al verdor de los jardines, se habían convertido en barreras, paredes invisibles que la separaban del mundo exterior, un mundo que la juzgaba y la despreciaba sin piedad. La humillación no era solo emocional. Su padre, Lord Alistair Whitehorn, un hombre de negocios implacable, cuyo corazón se había endurecido con cada fracaso y cada deuda acumulada, la veía ahora no como su hija, sino como una carga, un símbolo vergonzoso de su declive social. Sus sermones diarios eran una letanía de reproches, cada palabra un golpe certero a la ya frágil autoestima de Evelyn. «Eres una vergüenza para esta familia, Evelyn», tronaba Lord Alistair, su voz resonando por los pasillos vacíos de la mansión, «una mancha que nos persigue. Tu incapacidad para asegurar un matrimonio ventajoso nos ha hundido aún más en esta ciénaga de deudas». Su madre, Lady Eleanor, una mujer que había aprendido a sobrevivir en los salones de la alta sociedad a base de disimulo y superficialidad, la evitaba. Sus silencios eran más ensordecedores que los gritos de su padre. Eleanor temía que el escándalo de Evelyn arruinara cualquier oportunidad que les quedara de mantener su precaria posición social, por lo que trataba a su propia hija como si fuera una plaga. «Si tan solo hubiera sido más prudente», murmuraba su madre, sus ojos fijos en un punto distante, evitando la mirada herida de Evelyn. «Quizás no estaríamos en esta situación. Tu imprudencia nos ha condenado». El punto de quiebre llegó un martes por la tarde, cuando una carta lacrada con el sello real, un águila imperial de oro, llegó a la mansión. Lord Alistair la abrió con manos temblorosas. Su rostro se tornó de un rojo púrpura a medida que leía el contenido. Era una orden imperial, concisa y sin apelación. El imperio, en su infinita generosidad, había decidido asistir a las familias nobles en bancarrota, a través de matrimonios estratégicos con las tribus nativas americanas, un intento forzado de asegurar la paz en las fronteras y, al mismo tiempo, deshacerse de los problemas internos. «Esto es el colmo», rugió Lord Alistair, arrugando la carta y arrojándola al suelo. «Una ofensa impensable. Nos están forzando a entregar a nuestra hija, a la hija de un Whitehorn, a esos salvajes». La palabra salvajes resonó con desprecio en el eco de la habitación. «Pero es nuestra única opción, Evelyn», bramó su voz apenas contenida por la furia. «Debes ir. Es la única manera de salvar lo poco que nos queda». La sentencia era clara. Evelyn debía viajar a las tierras apaches en el oeste para ser entregada en matrimonio a uno de sus jefes, una ofrenda para asegurar la paz entre el imperio y la tribu apache mezcalero. Evelyn escuchó las palabras de su padre como si vinieran de un mundo distante, un eco hueco en su mente entumecida. Su destino estaba sellado. Era una ficha en un juego político, una mercancía para ser intercambiada. No sintió ira ni desafío, solo un vacío abrumador, una sensación de resignación total. La imagen del jefe apache
se formó en su mente. Una figura tosca y salvaje, una criatura de los mitos y leyendas que su institutriz solía contarle para asustarla. Se imaginaba a un hombre brutal, sin educación, cuya única ley era la de la selva y cuya única virtud era la de la fuerza. La idea de pasar el resto de sus días en una tierra árida, rodeada de extraños y de costumbres bárbaras, la llenaba de un terror frío y paralizante. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza, casi imperceptible, se encendió. Quizás, solo quizás, este nuevo comienzo, por horrible que pareciera, podría ofrecerle una forma de escapar de la prisión de su propia vida, de los juicios implacables y de la asfixiante hipocresía de la sociedad en la que había nacido. El viaje fue una odisea de privaciones, días interminables en una diligencia polvorienta, noches solitarias bajo el vasto y estrellado cielo del desierto. El séquito que la acompañaba, compuesto por un par de soldados imperiales y un intérprete nervioso, la trataba con una mezcla de lástima y desapego. Eran meros guardianes de una carga, sin ningún interés real en su bienestar. A medida que se adentraban en las tierras nativas, el paisaje se transformó. Las colinas ondulantes dieron paso a vastas llanuras salpicadas de cactus y mesetas, rojas que se elevaban majestuosamente hacia el cielo. El aire se volvió seco y caliente, el sol implacable. Cada milla que pasaba la alejaba más y más del mundo que conocía, y la acercaba a un futuro incierto y aterrador. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El campamento era una serie de tipis, dispuestos en un círculo, con el humo de las fogatas ascendiendo en espirales hacia el cielo crepuscular. Niños curiosos se asomaban desde las aberturas de las tiendas, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de asombro y desconfianza. Las mujeres, con sus vestimentas tradicionales, observaban en silencio, sus expresiones indescifrables. Evelyn fue guiada hacia el tipi más grande, que presumiblemente pertenecía al jefe. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor desbocado en su pecho. Se preparó para encontrarse con la imagen de brutalidad que había pintado en su mente. Pero la figura que la recibió no era la del jefe temido, sino la de un hombre joven, de unos 27 años, con una estatura imponente y una postura erguida. Vestía ropas de cuero sencillas, adornadas con algunas cuentas de hueso y plumas, y su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Sus rasgos eran fuertes y definidos, la piel curtida por el sol y el viento. Pero lo que más impactó a Evelyn fueron sus ojos, oscuros como la noche, pero con una profundidad y una calma que desmentían su edad. No había ferocidad en su mirada, sino una inteligencia penetrante y una serena autoridad. Este no era el jefe, pensó Evelyn con un destello de alivio. Era demasiado joven, y su vestimenta era demasiado humilde para ser la del líder de una tribu. Quizás era un guerrero o un cazador, pero no el jefe. «Bienvenidos a nuestra tierra», dijo el hombre en un español impecable, aunque con un ligero acento que Evelyn no pudo identificar. Su voz era grave y resonante, un sonido que vibraba en el aire y en el alma de Evelyn. «Soy Kyle. Les doy la bienvenida en nombre de mi pueblo». El intérprete, un hombre menudo y nervioso llamado Pedro, se adelantó, sudando profusamente a pesar de la fresca brisa del atardecer. «Mi señor Kyle», comenzó Pedro, haciendo una torpe reverencia, «hemos traído a Lady Evelyn Whitehorn, como ha sido ordenado por el imperio». Kyle asintió lentamente, sus ojos fijos en Evelyn. No había desprecio en su mirada, sino una curiosidad respetuosa. Evelyn se sintió incómoda bajo su escrutinio, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de calma la envolvió. Era una mirada que la veía, no la juzgaba. «Lady Whitehorn», dijo Kyle, ofreciéndole un gesto con la mano para que entrara en el tipi. «Estás cansada, descansa, mañana hablaremos». Dentro del tipi, el ambiente era sorprendentemente confortable. Pieles de animales cubrían el suelo, y una pequeña fogata crepitaba en el centro, proporcionando calor y luz. Una mujer mayor, con un rostro sabio y arrugado, le ofreció una taza de un té de hierbas humeante. Evelyn la aceptó con gratitud, sintiendo el calor reconfortante extenderse por su cuerpo.
La simplicidad del lugar contrastaba fuertemente con la opulencia de su propia casa, pero había una calidez y una autenticidad que la mansión Whitehorn había perdido hace mucho tiempo. Los días siguientes en el campamento Apache fueron una revelación para Evelyn. Kyle, el hombre que creyó ser un simple cuidador de caballos, se encargaba de supervisar todas las actividades del campamento. Lo veía instruir a los jóvenes guerreros en el arte de la caza, con una paciencia inquebrantable y una destreza impresionante. Lo observaba ayudar a las mujeres a recolectar hierbas medicinales, compartiendo conocimientos sobre la tierra y sus secretos. Lo veía dirimir disputas entre los miembros de la tribu, con una sabiduría que superaba con creces su juventud. Su liderazgo era innegable, aunque discreto y sin ostentación. Evelyn se dio cuenta de que su suposición inicial había sido errónea. Este hombre tan humilde en su apariencia poseía una autoridad natural que pocos hombres, incluso entre la nobleza, podían igualar. Kyle era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas tenía peso y significado. Hablaba con una honestidad desarmante, y sus acciones siempre estaban en consonancia con sus palabras. Observó a Evelyn con una curiosidad silenciosa. Sus ojos oscuros y profundos parecían ver más allá de su apariencia, desnudando su alma. Un día, mientras ella estaba sentada cerca de la hoguera, con un libro en sus manos, Kyle se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué lees, Lady Whitehorn?», preguntó, su voz suave como el viento. Evelyn, sorprendida por su cercanía, cerró el libro. «Un libro de poemas, mi señor Kyle, de un poeta inglés». Kyle asintió. «Las palabras son poderosas. Pueden construir mundos o destruirlos». Hizo una pausa, mirando el fuego crepitante. «Me dijeron que sabes escribir. Y leer. Eso es inusual para una mujer de tu posición, ¿no?». Evelyn sonrió tristemente. «Mi abuela, la abuela de mi madre, era una mujer muy inteligente, una de esas pocas que lograron estudiar en secreto. Ella se empeñó en que yo también lo hiciera. Decía que el conocimiento era la única verdadera libertad». «Ella tenía razón», dijo Kyle. Sus ojos brillaron con comprensión. «El conocimiento es una herramienta poderosa, pero también lo es la tierra. Ella nos enseña sobre la vida, la muerte, el equilibrio. Nos enseña a escuchar, a observar». A partir de ese día, Kyle comenzó a pasar más tiempo con Evelyn. Le enseñó sobre la flora y la fauna del desierto, sobre las constelaciones que brillaban intensamente en el cielo nocturno, sobre las costumbres y las leyendas de su pueblo. Le enseñó a identificar las huellas de los animales, a escuchar el susurro del viento y a leer los signos del clima. Le mostró la belleza del desierto, un lugar que ella había visto como estéril y hostil, pero que Kyle le reveló como un ecosistema vibrante y lleno de vida. La acompañaba en sus paseos a caballo por el vasto paisaje, compartiendo historias de su gente, de sus antepasados, de las luchas y victorias de los apaches. A medida que compartían el silencio del desierto y las historias de sus vidas, Evelyn empezó a ver a Kyle no como el salvaje que la sociedad le había enseñado a temer, sino como un hombre de profunda sabiduría y un corazón noble. La barrera del idioma se desvaneció gradualmente a medida que Evelyn se esforzaba por aprender el idioma apache, y Kyle le ofrecía paciencia y aliento. Pronto, no necesitaban a Pedro, el intérprete, para comunicarse. Las conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Evelyn le habló de su vida en la capital, de la superficialidad y la hipocresía que la rodeaban, de la soledad que sentía, a pesar de estar rodeada de gente. Le confesó su vergüenza por el escándalo que la había condenado y el dolor de la humillación familiar. Kyle la escuchó con una atención inquebrantable, sus ojos oscuros llenos de compasión. «El honor», dijo una vez, «no se gana con el oro ni con los títulos, sino con la verdad del corazón». Tu honor no ha sido manchado por las palabras de otros, Lady Evelyn. Solo puede ser manchado por tus propias acciones. Estas palabras resonaron en el alma de Evelyn. Kyle le estaba mostrando una forma diferente de ver el mundo, una que valoraba la integridad y la autenticidad por encima de las apariencias y el estatus social. Él la hacía sentir vista, escuchada y valorada por primera vez en mucho tiempo. Con él no tenía que fingir, no tenía que esconderse. Podía ser ella misma,
con todas sus imperfecciones y sus miedos, y él la aceptaba. Un día, mientras cabalgaban por un cañón solitario, Evelyn le preguntó sobre su familia, sobre su pasado. Kyle sonrió, un raro y hermoso destello de alegría en sus ojos. Mi padre fue un gran líder, un hombre de paz y de guerra. Me enseñó el valor de la tierra y la importancia de proteger a nuestro pueblo. Mi madre era una mujer fuerte y sabia, una curandera. De ella aprendí la importancia de escuchar el corazón. Hizo una pausa. Su mirada se perdió en el horizonte. Mi padre murió en una emboscada hace 2 años. Desde entonces, he tratado de llevar el peso de su legado, de guiar a mi gente por el camino correcto. Evelyn se dio cuenta de la magnitud de su responsabilidad. Este joven, que ella había considerado un simple cuidador de caballos, era en realidad un líder, un hombre que llevaba sobre sus hombros el destino de su pueblo. Pero aún así, no se lo confesó. A medida que las semanas se convertían en meses, la conexión entre Evelyn y Kyle se profundizaba. El respeto se transformó en admiración, la admiración en afecto, y el afecto en algo más profundo y poderoso, un amor silencioso, que crecía en la vastedad del desierto, bajo la mirada de los antiguos espíritus de la tierra. Habían compartido risas y silencios, tristezas y esperanzas. Evelyn descubrió en Kyle una fortaleza y una ternura que nunca había imaginado. Descubrió que la verdadera nobleza no residía en los títulos o en la riqueza, sino en la fuerza del carácter, en la integridad del espíritu y en la bondad del corazón. Él, a su vez, vio en Evelyn no a la lady que la sociedad le había impuesto, sino a una mujer de inteligencia aguda, de espíritu resiliente y de una belleza que trascendía lo superficial. Sus manos se rozaron una tarde, mientras Kyle le enseñaba a tallar una figura en madera. Un simple roce, pero la electricidad que los unió fue inconfundible. Sus miradas se encontraron y en los ojos de Kyle, Evelyn vio un reflejo de sus propios sentimientos, un anhelo profundo y una promesa de futuro. En ese momento, las convenciones sociales, las expectativas familiares y el miedo al juicio se desvanecieron. Solo existía Kyle y el amor que había florecido entre ellos, un amor puro y sincero, nacido de la autenticidad y la verdad. Pero la sombra del imperio y la promesa del matrimonio se cernían sobre ellos. Un día, llegó un emisario del gobernador, un hombre arrogante y engreído, llamado Capitán Thorne. Thorne, con su uniforme impecable y su aire de superioridad, había venido a formalizar el matrimonio entre Lady Evelyn y el jefe Apache. Kyle lo recibió con su habitual calma, pero Evelyn notó la tensión en sus hombros, la ligera contracción de su mandíbula. El capitán Thorne, sin perder el tiempo en sutilezas, exigió ver al jefe. «Mi jefe está ausente en este momento», dijo Kyle con voz monótona, su rostro inexpresivo. «Soy su cuidador de caballos. Puedo transmitirle cualquier mensaje». El capitán Thorne se burló. «Un cuidador de caballos, ¿eh? ¡Qué patético! Dile a tu jefe que la paciencia del imperio tiene límites. La unión de Lady Whitehorn y su líder debe concretarse de inmediato. De lo contrario, las consecuencias serán graves». Su mirada se posó en Evelyn, una mirada lasciva que la hizo encogerse. «¿Y usted, Lady Whitehorn, ha tenido tiempo de adaptarse a este lugar salvaje? No se preocupe. Una vez que la ceremonia se realice, podrá gozar de todos los lujos que su nuevo hogar le ofrezca». Evelyn, con la dignidad que había recuperado en la presencia de Kyle, levantó la barbilla. «He encontrado más honor y verdad en este lugar salvaje que en todos los salones de la capital. Capitán Thorne». Thorne se puso rojo de ira. «¡Insolente! Estás hablando con un oficial del imperio». Kyle intervino con una voz que, aunque tranquila, portaba una autoridad innegable. «El capitán ha dicho lo que tenía que decir. Ahora te pido que te retires. El jefe regresará cuando lo considere oportuno». Thorne, sintiendo la tensión en el aire y la mirada impasible de Kyle, decidió no presionar más. Con una última mirada de desprecio a Evelyn se marchó, prometiendo regresar con una respuesta definitiva. Después de la partida de Thorne, Evelyn se volvió hacia Kyle, con el corazón apretado. «Kyle, te quitaremos. ¿El verdadero jefe regresará pronto?» Kyle la miró, sus ojos oscuros llenos de una emoción que Evelyn no pudo descifrar. Hubo un momento de silencio, cargado de significado. «Evelyn»,
comenzó Kyle, su voz baja, casi un susurro. Hay algo que debo contarte, una verdad que he guardado para proteger a mi gente. Y también, lo admito, para ver tu verdadero corazón. El corazón de Evelyn dio un vuelco. Una extraña sensación de premonición la invadió. Kyle, ¿de qué hablas? Yo soy el jefe, dijo Kyle, sus ojos fijos en los de Evelyn. Siempre lo he sido. La prueba era para mi pueblo, para ver si me seguirían por lo que soy, no por el título que porto. Pero también era para ti, Evelyn. Necesitaba saber si tu corazón veía al hombre, no al jefe. Las palabras de Kyle golpearon a Evelyn como una ola. Una mezcla de asombro, sorpresa y una profunda gratitud la invadió. Él había sido el jefe todo este tiempo, el poderoso líder de los apaches, y ella lo había amado sin saberlo, amando al hombre humilde, al cuidador de caballos. La revelación no la asustó, sino que la llenó de una alegría inesperada. Su amor no estaba basado en la riqueza o el estatus, sino en la esencia de su ser. ¿Por qué? ¿Por qué me ocultaste esto?, preguntó Evelyn, su voz temblorosa de emoción. Mi padre me enseñó que un verdadero líder no necesita insignias para ser reconocido, respondió Kyle, que la lealtad se gana con el respeto y la confianza, no con el miedo. Y en ti, Evelyn, quería ver si tu espíritu era libre de las cadenas de tu mundo, si podías ver más allá de las apariencias. Su mano se extendió y acarició suavemente la mejilla de Evelyn. Y lo hiciste. Me amaste cuando pensaste que era solo un cuidador de caballos. Eso para mí vale más que cualquier corona. Evelyn sintió las lágrimas brotar en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de una profunda gratitud. Había encontrado la libertad en el lugar más inesperado y el amor en el corazón de un hombre que desafiaba todas las expectativas. El regreso del capitán Thorne fue más rápido de lo esperado, y esta vez venía acompañado de un pequeño destacamento de soldados, sus rostros duros y sus armas listas. He vuelto para llevarme a la novia, anunció Thorne, su voz llena de triunfo, y para que el jefe firme el tratado de paz de una vez por todas. Kyle salió del tipi, su porte erguido y su mirada tranquila. Evelyn se paró a su lado, su mano entrelazada con la suya. Un gesto de desafío y amor que no pasó desapercibido para Thorne. Capitán Thorne, dijo Kyle, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a sus propios hombres. Soy Kyle, jefe de la tribu Apache Mezcalero, y esta mujer, Lady Evelyn Whitehorn, será mi esposa, no por imposición de su imperio, sino por nuestra propia voluntad. Thorne se quedó boquiabierto. Su rostro pasó del color escarlata al blanco ceniciento en cuestión de segundos. Imposible. Usted es el cuidador de caballos. Esto es un engaño. Que un líder astuto, al parecer, replicó Kyle con una sonrisa enigmática. Mis acciones han demostrado mi valía a mi pueblo, y el corazón de Lady Evelyn ha elegido libremente. Su tratado, capitán, es un papel sin valor si no hay respeto mutuo. El capitán Thorne, sintiéndose completamente humillado y expuesto, intentó recuperar el control. Esto es sedición. Rebelión contra la corona. Ustedes pagarán por esto. Pero en ese momento, una figura inesperada surgió de entre los árboles. Un anciano chamán, venerable y respetado por la tribu, con un bastón tallado en la mano. El espíritu del desierto habla, dijo el chamán, su voz grave y resonante. La verdad ha sido revelada. El corazón puro ha prevalecido. Aquel que busca el poder por encima de la justicia, caerá. El discurso del chamán, junto con la revelación de la verdadera identidad de Kyle y la dignidad de Evelyn, comenzó a sembrar dudas entre los soldados del capitán Thorne. Habían sido testigos de la forma en que Kyle lideraba a su pueblo, de la paz y el respeto que emanaban de él. La autoridad de Thorne, basada en la fuerza bruta y el desprecio, comenzó a desmoronarse. Uno de los soldados, un joven con el rostro pálido, dio un paso adelante. Capitán, lo que estamos haciendo no se siente bien. Hay honor en este lugar. Quizás deberíamos reconsiderar. Thorne, viendo que su autoridad se desvanecía rápidamente, se puso furioso. Silencio, soldado. Esto es una orden. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada, y la imagen de Kyle, el cuidador de caballos,
que resultó ser el jefe noble y honorable, contrastaba demasiado con la arrogancia y la bajeza de Thorn. Kyle se adelantó, sus ojos fijos en Thorn. «Capitán, mi pueblo busca la paz, pero no a cualquier precio. Nuestra libertad y nuestro honor no son negociables. Puedes marcharte ahora o enfrentar las consecuencias de tu propia arrogancia». Thorn, con su plan desmoronándose ante sus ojos y sus propios hombres dudando de sus órdenes, se dio cuenta de que había perdido. Con un grito de frustración y derrota, se dio la vuelta y ordenó a sus hombres que se retiraran, sus rostros llenos de vergüenza y confusión. La partida de Thorn fue una victoria no solo para Kale y Evelyn, sino para toda la tribu apache mezcalero. Fue una victoria de la verdad sobre el engaño, de la dignidad sobre la humillación. El matrimonio de Evelyn y Kyle se celebró bajo el vasto cielo estrellado del desierto, un testimonio de amor y de superación de las barreras impuestas por la sociedad. Fue una ceremonia sencilla, pero profundamente significativa, imbuida de las antiguas tradiciones apaches. Las canciones y los bailes resonaron en la noche, celebrando la unión de dos almas que habían encontrado su camino la una a la otra en las circunstancias más inusuales. Evelyn, con un vestido tradicional apache, tejido con hilos de la tierra y adornado con plumas y cuentas, se sintió más ella misma que nunca. Kyle, a su lado, era la imagen misma de la fuerza y la ternura. Los años que siguieron fueron años de paz y prosperidad. Para la tribu apache mezcalero, Kyle, con Evelyn a su lado, demostró ser un líder sabio y justo. Su visión trascendía los límites de su propio pueblo, buscando la coexistencia pacífica con el mundo exterior. Evelyn, ahora conocida como Estrella del Desierto entre los apaches, se convirtió en una consejera invaluable para Kyle. Su conocimiento del mundo exterior, combinado con su creciente comprensión de las costumbres apaches, la hizo una mediadora efectiva en las interacciones con el imperio. Ella estableció una escuela para los niños de la tribu, donde se enseñaba no solo el idioma apache y las tradiciones ancestrales, sino también el español y la escritura, abriendo nuevas puertas al conocimiento y al entendimiento. Ayudó a las mujeres de la tribu a desarrollar nuevas formas de comercio con los asentamientos cercanos, utilizando sus habilidades artesanales para crear productos que eran valorados por su belleza y autenticidad. La aldea de Kyle prosperó, no solo en términos materiales, sino en espíritu. El respeto por la tierra y las tradiciones se mantuvo fuerte, pero también hubo una apertura a nuevas ideas y alianzas. La historia de Lady Evelyn Whitehorn, la paria de la alta sociedad que encontró el amor y la libertad entre los apaches, se convirtió en una leyenda. La historia de Kyle, el cuidador de caballos, que resultó ser el jefe de un corazón noble, se extendió por las llanuras. Se decía que su amor era tan vasto como el desierto mismo, tan profundo como los cañones, y tan brillante como las estrellas que iluminaban sus noches. Evelyn nunca se arrepintió de su destino. Había dejado atrás un mundo de apariencias y superficialidad para encontrar un amor verdadero y una vida de propósito. Había encontrado en Kale no solo a un esposo, sino a un alma gemela, un compañero en el camino de la vida. Juntos, construyeron un futuro basado en el respeto mutuo, la comprensión y un amor que desafió todas las expectativas. Su vida en el desierto, con el sol sobre su rostro y el viento en su cabello, era una vida de verdadera libertad y de una felicidad que nunca había creído posible. Había encontrado su lugar en el mundo, no en los salones elegantes de la capital, sino bajo el inmenso cielo azul, al lado del hombre que amaba, el jefe que una vez había creído que era solo un humilde cuidador de caballos. La dignidad que había perdido, la encontró de nuevo en la inmensidad del desierto, en la sencillez de una vida auténtica y en el amor incondicional de un hombre, cuyo corazón era tan vasto como la tierra que protegía. El crepúsculo se extendía sobre el vasto horizonte del desierto, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja, rosa y púrpura. La brisa vespertina, que había sido una aliada fiel en los días de calor sofocante, ahora se volvía fresca, trayendo consigo el aroma de la tierra seca y la promesa de una noche estrellada. En el tipi principal, Evelyn y Kyle se sentaban en silencio,
la luz de la hoguera danzando en sus rostros, revelando la serena felicidad que ahora los unía. Fuera, el murmullo del campamento se iba apagando. Las risas de los niños se desvanecían y el canto de los grillos tomaba protagonismo. Un coro nocturno que arrullaba la tierra. Evelyn observó a Kyle. Sus ojos oscuros, antes tan enigmáticos, ahora reflejaban una calma y una confianza que le llenaban el alma. Recordó los primeros días en el campamento, cuando el miedo era su única compañía. La imagen del salvaje que le habían pintado en la corte se había desvanecido por completo, reemplazada por la de un hombre cuya nobleza no dependía de títulos, sino de un corazón inmenso y una sabiduría ancestral. Pensó en cómo se había acostumbrado al ritmo de la vida apache, tan diferente de la prisa y la superficialidad de Londres. Había aprendido a leer las nubes, a sentir el pulso de la tierra, a encontrar belleza en la austeridad y riqueza en la sencillez. Las lecciones de Kyle no solo le habían enseñado sobre el desierto, sino sobre sí misma. Él le había mostrado la fuerza que residía en su interior, la capacidad de adaptarse, de aprender, de amar sin prejuicios. «La luna de la cosecha se acerca», dijo Kyle rompiendo el silencio, su voz suave como el murmullo de un arroyo. «Nuestro pueblo se prepara para la celebración. Será un tiempo de agradecimiento por las bendiciones de la tierra». Evelyn sonrió. «Sí, he visto a las mujeres preparando los alimentos y los hombres afilando sus cuchillos para la caza. Es diferente a las celebraciones en Londres, pero tiene una autenticidad que allí no existe». Kyle se volvió hacia ella, sus ojos brillando con ternura. «Tu presencia ha traído nuevas bendiciones a nuestra gente, estrella del desierto. Tu sabiduría y tu corazón abierto han enriquecido nuestras vidas de maneras que no imaginábamos». Evelyn sintió un calor en el pecho, una emoción profunda que rara vez había experimentado antes. «Y tú, Kyle, me has dado una vida que nunca soñé. Me has mostrado que la verdadera libertad no está en la ausencia de cadenas físicas, sino en la libertad del espíritu. Me liberaste de la prisión de las expectativas ajenas, de la condena de mi propia familia». Recordó vívidamente la última carta que había recibido de su padre. Lord Allister hacía ya muchos meses. Era un tono muy diferente al de su partida, una mezcla de arrepentimiento y una desesperada súplica por ayuda. Las deudas de la familia Whitehorn se habían multiplicado, y la deshonra, lejos de haber sido mitigada por el matrimonio estratégico de Evelyn, se había intensificado con la partida del capitán Thorne y su informe humillante. Lord Allister, con su orgullo desmoronándose, le había pedido que intercediera ante Kyle, el jefe salvaje, que ahora se decía que poseía una riqueza y una influencia que superaban las suyas. Evelyn había leído la carta con una mezcla de lástima y una amarga satisfacción. Había respondido con cortesía, pero con firmeza, explicando que su lealtad ahora residía con su esposo y su nuevo pueblo, y que la ayuda que ellos buscaban debía venir de su propio esfuerzo y de la rectitud de sus acciones, no de alianzas forzadas o matrimonios arreglados. No hubo rencor en sus palabras, solo una clara distancia. Había aprendido que el perdón era para ella misma, para liberarse del pasado, pero la distancia era para proteger su nueva vida, su felicidad. Kyle, en su sabiduría, había intuido la tormenta que aún se gestaba en el mundo exterior, a pesar de la aparente victoria sobre Thorne. La corona imperial, aunque momentáneamente humillada, no olvidaba fácilmente una afrenta. La paz que habían establecido era frágil, construida sobre el respeto y el amor. Pero el imperio funcionaba con la lógica del poder y la expansión. Unos meses después, llegaron noticias alarmantes al campamento. Un nuevo destacamento imperial, mucho más grande y agresivo que el de Thorne, se estaba moviendo hacia el oeste, bajo el mando de un general de renombre, General Harding. Se rumoreaba que el objetivo no era solo establecer tratados, sino someter a las tribus, asegurar los recursos de la tierra y expandir el control imperial. La tensión en el campamento creció. Los guerreros se preparaban. Las mujeres y los niños buscaban refugio. Kyle se reunió con sus ancianos y sus guerreros más experimentados. «No podemos luchar contra un ejército tan grande solo con nuestras lanzas y flechas.
dijo Kyle, su voz grave pero su mirada firme. Debemos ser astutos, debemos usar nuestra inteligencia, como nos enseñaron nuestros antepasados. La tierra es nuestro aliado. Evelyn, escuchando la conversación, sintió un escalofrío. Su mundo, el que había dejado atrás, venía a invadir su nuevo hogar, su paz. Pero ya no era la Lady Evelyn asustada y humillada. Era Estrella del Desierto, la esposa de Kyle, y su hogar y su corazón estaban con este pueblo. «Permíteme ayudarte, Kyle», dijo Evelyn, su voz clara y decidida. «Conozco las costumbres del imperio, sus debilidades. Sé cómo piensan. Quizás pueda encontrar una forma de evitar la guerra». Kyle la miró, una chispa de admiración en sus ojos. «Tu espíritu es fuerte, mi estrella del desierto. Tu sabiduría es un regalo. Dime qué piensas». Evelyn propuso un plan audaz. Sabía que el general Harding era un hombre de gran ambición, pero también de gran orgullo. Su reputación se basaba en victorias estratégicas, no en masacres sin sentido. Sugirió que Kyle, como jefe de la tribu, solicitara una audiencia directa con el general Harding, no como un acto de sumisión, sino como un gesto de diplomacia. El objetivo no sería firmar un tratado impuesto, sino negociar un acuerdo basado en el respeto mutuo, uno que protegiera las tierras y la forma de vida apache, a cambio de una paz duradera que beneficiara a ambas partes. «¿Pero cómo convenceremos al general Harding de que nos escuche?», preguntó uno de los ancianos con escepticismo. «Ellos solo ven lo que quieren ver». «Conocen el poder de su ejército», respondió Evelyn, «pero subestiman el poder de la resistencia. Además, el general Harding se enorgullece de su inteligencia. Lo retaremos a demostrar su astucia, no solo su fuerza bruta. Le ofreceremos algo que valora más que la conquista, el reconocimiento de su genio y una paz que parezca una victoria para él, sin ser una derrota para nosotros». Kyle asintió. Su rostro se iluminó con una nueva determinación. «Es un riesgo, pero uno que debemos tomar. La sangre derramada no traerá la paz. La inteligencia, sí». La audición fue concertada en un punto neutral, una pequeña meseta rocosa que dominaba el vasto desierto. El general Harding llegó con un gran contingente de soldados, su uniforme impecable, su rostro duro y una expresión de superioridad. Kyle se presentó con Evelyn a su lado, y solo un pequeño grupo de guerreros desarmados, mostrando una confianza que descolocó al general. «General Harding», comenzó Kyle, su voz resonando con una calma imponente, «hemos venido a ofrecerle la verdadera paz, no la que se impone con la espada, sino la que nace del entendimiento mutuo. Mi pueblo no busca la guerra, pero defenderá su tierra y su honor hasta el último hombre». El general Harding sonrió con desdén. «Jefe Kyle, su honor no significa nada para el imperio. Hemos venido a establecer la autoridad de la corona y a asegurar el paso de nuestros colonos. O se someten, o enfrentan la fuerza de nuestro ejército». Fue entonces cuando Evelyn dio un paso adelante, sus ojos azules fijos en el general, su postura desafiante, pero su voz clara y serena. «General Harding, mi nombre es Lady Evelyn Whitehorn. Usted puede conocerme por mi desgracia en la corte, pero le aseguro que mi entendimiento de la política imperial y de las realidades de esta tierra es mucho más profundo que lo que se rumorea». El general Harding parpadeó, sorprendido por la presencia y la audacia de una dama noble en el campamento apache, y más aún por su familiaridad. «Lady Whitehorn, se rumoreaba que usted había sido desterrada a estas tierras». «Desterrada o liberada, general. Eso depende de la perspectiva», replicó Evelyn con una sonrisa sutil. «Lo que sí le puedo asegurar es que mi lealtad ahora reside en esta tierra y con este pueblo. Y conozco las intenciones de la corona y los riesgos de una guerra prolongada en un territorio que sus soldados no conocen. Sus recursos se agotarían, sus hombres se agotarían, y la victoria, si la hubiera, sería pírrica». Evelyn continuó, explicando cómo una guerra con los apaches, expertos en el conocimiento del desierto, sería un desgaste insostenible para el imperio. Les habló de las emboscadas, de la escasez de agua, de las enfermedades desconocidas. Les presentó una alternativa, un tratado de paz que garantizara el paso seguro de los colonos por rutas específicas, a cambio de la protección de las tierras.
apaches y el reconocimiento de su soberanía sobre ellas. Evelyn añadió un toque crucial: la posibilidad de que el general Harding fuera recordado no solo como un conquistador, sino como el hombre que trajo una paz duradera y estratégica, una paz que lo elevaría en la corte imperial y le aseguraría un legado de sabiduría y no solo de brutalidad. El general Harding escuchó. Su expresión cambiaba gradualmente de la arrogancia al cálculo. La propuesta de Evelyn era audaz, pero tenía sentido. Una victoria sangrienta no le traería tanta gloria como una paz negociada con astucia. Su ambición era ser recordado como un genio estratégico, no como un carnicero. ¿Y qué garantía tengo yo de que este tratado de paz será respetado por su gente? —¿Jefe Kyle? —preguntó Harding, sus ojos de nuevo en Kyle. Kyle dio un paso adelante. —Mi palabra, general, y la presencia de mi esposa. Ella es de su mundo, y ha elegido el nuestro. Su vida aquí es la prueba de que dos mundos pueden coexistir en paz. Usted nos dará su palabra, y nosotros le daremos la nuestra. Nuestros ancestros nos enseñaron que una promesa hecha de corazón es más fuerte que 1000 ejércitos. La revelación de la identidad de Evelyn y su elocuencia dejaron al general Harding sin palabras. Comprendió que tenía ante sí no solo a un jefe apache, sino a una fuerza de voluntad y a una inteligencia inesperadas. La imagen de Evelyn, una dama noble que había abrazado la vida apache y que hablaba con una convicción tan profunda, conmovió incluso al endurecido general. Tras un tenso silencio, el general Harding asintió lentamente. «Un acuerdo de paz», dijo, su voz más suave de lo que se esperaba. «En sus términos, pero con algunas concesiones. El imperio necesita rutas de comercio seguras». Las negociaciones duraron varios días, largas y agotadoras, con Kell y Evelyn trabajando incansablemente para proteger los intereses de su pueblo. Evelyn, con su conocimiento del idioma y las costumbres imperiales, fue una traductora y mediadora brillante, traduciendo no solo palabras, sino intenciones y matices culturales. Kell, por su parte, demostró una paciencia y una firmeza inquebrantables, sin ceder en los puntos cruciales para la supervivencia y el honor de su tribu. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Un tratado de paz fue redactado, que establecía límites claros para los asentamientos imperiales, protegía las tierras de caza, apaches, y garantizaba el paso seguro de los colonos por rutas designadas. El tratado también incluía una cláusula inusual: el reconocimiento de la tribu apache mezcalero como una nación soberana, a cambio de su cooperación en el mantenimiento de la paz en la frontera. Era una victoria sin precedentes para una tribu nativa americana, un testimonio de la valentía y la astucia de Kell y Evelyn. La firma del tratado fue un evento solemne. El general Harding, con una expresión de respeto en su rostro, estrechó la mano de Kyle. Evelyn, de pie junto a su esposo, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Había contribuido a forjar un futuro de paz, un futuro donde su gente, tanto los apaches como, en cierto modo, los colonos honestos, podrían vivir en armonía. La noticia del Tratado de la Estrella del Desierto, como se le conoció, se extendió rápidamente. En Londres causó un revuelo considerable. Lord Alistair y Lady Eleanor, que habían esperado la noticia de una derrota apache y la liberación de su hija, se quedaron estupefactos al enterarse de la astucia de Evelyn y del reconocimiento que había ganado. Para ellos era un triunfo, pero uno que los humillaba aún más al darse cuenta de la grandeza que su propia hija había alcanzado lejos de ellos y por sus propios méritos. La sociedad que la había despreciado ahora hablaba de ella con una mezcla de admiración y envidia, una leyenda forjada en el desierto. En el campamento apache, el regreso de Kyle y Evelyn con el tratado de paz fue recibido con júbilo. Las celebraciones duraron días, con cantos, bailes y la narración de historias de valentía y sabiduría. La tribu había encontrado un líder, digno de su respeto y una estrella del desierto, que iluminaría su camino. Los años pasaron y el sol del desierto continuó su ciclo, marcando el ritmo de la vida. Kyle y Evelyn tuvieron hijos, que crecieron fuertes y sabios, combinando la herencia de ambos mundos.
Aprendieron las tradiciones apaches de su padre, y la lectura y escritura y la historia de otras tierras de su madre. Fueron un puente entre culturas, símbolos vivientes de la paz y la comprensión. La aldea de Kael prosperó, convirtiéndose en un modelo de coexistencia. Los colonos que pasaban por las rutas de comercio a menudo se detenían en el campamento, maravillados por la organización y la cordialidad del pueblo apache. La presencia de Evelyn, la dama que se había convertido en una mujer apache, era una fuente constante de asombro e inspiración. Evelyn, con el paso de los años, se convirtió en una matriarca respetada. Su cabello se volvió blanco como la nieve de las montañas lejanas, pero sus ojos mantuvieron la misma chispa de inteligencia y compasión. Siempre recordaría los días de su humillación, pero esos recuerdos ya no la definían. Eran solo parte de un largo viaje que la había llevado a la verdadera felicidad, a un amor que era tan vasto y eterno como el desierto mismo. La lección más importante que había aprendido era que la verdadera dignidad no se encontraba en los salones de la corte, sino en la autenticidad del propio espíritu, en la capacidad de amar y ser amado, y en la fuerza para forjar su propio destino, sin importar las expectativas de los demás. Su vida era un testimonio de que el corazón, cuando es noble y verdadero, puede encontrar su hogar incluso en los lugares más inesperados, y que el amor, cuando es puro, es la fuerza más poderosa de todas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.